Estamos ya iniciando nuestro live de esta semana. Encantados de estar aquí con ustedes desde Conecta News. Aquí se está conectando Dariela Sosa, nuestra invitada de esta noche en nuestro live. Hola Dariela, ¿Cómo estás, Caro? Qué bueno verte. bien, igualmente. Muchas gracias por la Gracias invitación y bueno, a ti. contenta de conversar contigo, de escuchar de los sapitos y de Sí, tener una buena conversación con todos los que se están conectando. ahí estaba fijando nuestro tema de hoy. Vamos a hablar sobre periodismo creativo, contar historias de una manera diferente para llegar a más personas. Ese es nuestro tema de esta noche. Tienen que sacar todo el provecho a Dariela de toda su experiencia. Antes de empezar, quiero presentarte. Dariela Sosa es comunicadora social con mucha experiencia, tanto en el lado de la producción de espacios radiales como desde el trabajo de periodismo, de reportera, y por supuesto desde hace unos 3 años tiene un proyecto hermoso que se llama Soy Arepita, donde además innovaron en una manera distinta de contar historias, de contar noticias, de darle la vuelta a un tema y de, por supuesto, hacerlo de la mejor manera posible. Y vamos a empezar entonces a definir lo que es el periodismo creativo. Esto da para mucho. Hay algo que yo te comentaba antes de arrancar al aire, que evidentemente ahora con el acceso a las redes sociales, pues cualquiera tiene la oportunidad, desde la buena forma de verlo, de contar historias. Todos tenemos unas historias que contar. Pero evidentemente aquí viene entonces dónde entra el periodismo, dónde entra ese concepto de la comunicación y bueno, queremos escucharte en principio cómo ustedes entonces conceptualizan lo que sería ese periodismo creativo que es tan necesario para el manejo de las redes sociales. Primero, creo que es genial que todos podamos tener ahorita acceso a las plataformas, ¿no? Uh Antes -huh. la tribuna estaba, digamos, como filtrada por ciertos gatekeepers o personas que decidían a lo mejor quiénes podían estar de entrevistados en un canal de televisión o en Uh un programa -huh. de radio. Y nosotros vivimos esa transformación de esa época, ¿no? Había gente que tenía ese criterio de calidad y de buscar a las personas que realmente aporten valor. Había gente que a lo mejor no lo hacía por esos motivos, ¿no? Con las redes sociales, todos tenemos este celular por el que nos estamos conectando y tenemos un live maravilloso, tenemos acceso a YouTube y podemos hacer un streaming, podemos poner una frase interesante o una reflexión en Twitter. Y entonces, digamos que de alguna manera todos ahora tenemos la oportunidad de expresarnos, ¿no? Y eso es súper bueno. Por supuesto, como en muchísimas cosas en la vida, el asunto es más complejo que ese. Y Exacto. entonces también trae ciertos riesgos eh, para digamos, para la construcción de una sociedad democrática y también para que a ti como consumidor, como espectador, te lleguen contenidos de calidad. Porque ahora, Uh -huh. digamos, podemos ver cualquier tipo de cosas. Estamos saturadísimos de información y la curación, la selección de la información en este momento, la selección de las personas a las que tú sigues, eh, tiene que hacerse de un modo muy consciente. Y en Arepita, en @soyarepita, nosotros lo hacemos como imaginándonos, así como uno tiene que cuidar su dieta nutricional, pues, o sea, Uh tratar de -huh. comer un poco de proteínas, vegetales, hay veces que hay que comer cosas que no nos gustan, pero que sea lo más balanceada posible. Así también tenemos que cuidar nuestra dieta informativa, Es que es así. algo que no pensamos todo el tiempo, pero eso tiene mucha incidencia luego en nuestra manera de ver el mundo. Y por eso, no solamente ser responsables a la hora de compartir algo, y no solamente responsables, sino también innovadores, porque ahorita, y parte de la razón por la que tenemos este live, es que tú ves que puedes hacer una historia espectacular, súper bien investigada, con tus fuentes, pero si no le das ese esfuerzo a la distribución creativa, Uh a la -huh. distribución innovadora, o sea, cuando hablamos de periodismo creativo es buscar nuevos formatos para comunicar periodismo, pero el método periodístico de investigación, de contraste de fuentes, de una búsqueda, una aspiración a la objetividad, eso se mantiene y tiene que seguir allí. El rigor periodístico debe mantenerse. Lo que Sí, debe y cambiar esto, es la forma de distribuir, porque si no, a veces da una lástima ver unos reportajes, wow, espectaculares, pero que nadie leyó.
Entonces ahí Ujú. estás perdiendo la mitad del esfuerzo. Sí, y esto, bueno, esto cuando hablamos desde el punto de vista de algo que sea noticioso, pero cuando llevamos esto a un branding personal, de personas como nosotras, o como nosotros, digamos, o como los que están conectados en este momento, y que no son periodistas, eso es algo importante de destacar. ¿Cómo darle entonces esa vuelta a esas historias que de verdad sean creativas? Porque, como te decía, todos tenemos algo que contar, es decir, desde algo que nos pasa en el día, cómo lograr realmente darle esa vuelta a encontrar ese enfoque noticioso en algo que nos sucedió en el día o algo que yo deseo comunicarme o comunicarles para que genere de alguna manera más seguidores, alcance a más personas. Claro. Bueno, allí lo interesante, lo sumamente divertido de esto es que a veces, o sea, hay varias aproximaciones, pero no hay una fórmula exacta. Tú puedes Ujú. ver cuentas súper exitosas que siguen una estrategia y otras que, o sea, con una estrategia totalmente opuesta también lo logran. O una cuenta muy parecida a, ponte A.1, pero la A.1 no termina de generar esa síntesis, ¿no? Y entonces yo creo que cada quien primero tiene que, o sea, de verse a uno como un sujeto en permanente Ujú. construcción, ¿no? Eso está Que súper, sí. somos, o sea, tenemos muchas identidades como dentro de nosotros mismos y en las redes a veces decidimos reflejar una, reflejar varias Ujú. o reflejarlas todas. Y eso puede tener ventajas y desventajas. Entonces, bueno, te cuento Ujú. de mi experiencia personal que todavía estoy aprendiendo. O sea, yo soy como más experta en newsletters y podcast y producción, pero todavía en las redes, como te comentaba al Sí, principio, creo que cambia todo a ritmo tan acelerado que uno tiene que estar constantemente todos los días. investigando y además probando, o sea, jugando, ver, ¿sabes? Más allá de, yo a veces me pongo a jugar con mis hijos, ¿no? Con los filtros de Instagram y tal, y ellos a veces hacen cosas que yo no, o sea, que yo no me imaginé Es que ese así. filtro podía servir para esa vuelta, para ese tipo de comunicación o expresión. Creo que es súper importante atreverse a experimentar Atreverse, esa es la con, palabra. con los instrumentos que hay. O sea, si es TikTok, a lo mejor uno le sale un TikTok gallísimo, pero bueno, o sea, digamos, darte ese espacio, Ujú. después, claro, estoy diciendo esto en nuestras cuentas personales. Para tus Sí, marcas es distinto, es diferente. porque ya uno tiene, bueno, o sea, es como una especie de códigos de conducta, de hasta cuándo puedo llegar, cuál es mi público para no generar demasiado ruido, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, porque hemos Ujú. estado hablando de cosas muy interesantes, que bueno, que se van interconectando. Yo creo que es primero eso, o sea, es ver en qué momento de tu proceso estás Ujú. y qué tipo cuál es la faceta tuya que quieres promover en una cuenta de Instagram, en un boletín que decías crear. Y hay veces que puede haber también intersecciones, o sea, que pueden, por ejemplo, no sé, yo a veces en mi Twitter soy mucho más periodística, porque siento Ujú. que allí pues se valora más el tema de la información en los tweets y a lo mejor en Instagram me doy el espacio para ser un poco más personal o más artística, porque me gusta Ujú. cantar también, entonces a veces me atrevo a poner unas cosas, Qué bueno. videos de este tipo de cosas, pero claro, es algo que la gente espera en mi cuenta personal, pero a lo mejor no necesariamente en algo más corporativo. Entonces creo que Ujú. primero es pensar en qué es lo que quieres hacer. También puedes agarrar no solo una faceta, sino algo muy específico de algo que te gusta, algo que te Ujú. apasiona. Yo he visto, mira, hay cuentas tan locas en Instagram. Hay una que es de color, como del color amarillo. Y se llama, creo que es @yellow o algo así. Y entonces Ujú. la cuenta tiene como 100.000 seguidores. Y ellos simplemente ponen fotos espectaculares en donde el amarillo es Es lo que la resalta. es lo que resalta. Entonces, o sea, les estoy diciendo como la cosa más Sí, loca sí. del mundo. Y, O sea, y es tiene como, seguidores. me encanta este color y voy a Ujú. hacer una estética y un diseño y una propuesta conceptual con eso. Y de alguna manera pegó. Pero sí, eso que tú dices es cierto, es pegarla, es decir, es como encontrar eso que tú deseas, cuál es tu objetivo de la comunicación y sobre todo a quién le quieres hablar. Y ahí está la creatividad, ¿no? Ahí está como darte, fíjate lo que tú dices, una cuenta que pues maneja su feed
con un solo color y seguramente tiene fotos maravillosas y allí pues se vincula como esa emoción con el que la está siguiendo, ¿no? Claro, además el eje central es porque uno a veces dice, yo quiero que mi cuenta tenga esta paleta de colores, ¿no? Y Ujú, entonces estéticamente se va a ver más agradable. Pero el concepto es como, esta cuenta se trata del color amarillo. Entonces con ujú, eso yo quiero invitarlos a pensar en que cualquier elemento, o sea, de repente tú puedes hacer una cuenta de café porque es lo que más te gusta, o sea, de pensar, bueno, no sé, es ver de fotos artísticas de tu espacio doméstico, ahorita que estamos en ujú. cuarentena, o sea, es Sí. atreverse a pensar en esas cosas, ¿no? Aprovecho para entonces decirles que puede ser algo muy especializado, cosa que a veces tiene ventajas porque entonces a lo mejor a toda la gente que le encanta el café y los tipos de café te va a seguir y eso después puede tener una estrategia mucho más clara de monetización, por ejemplo, si, Ujú, te, si quieres vender y promocionar café de calidad y haces una comunidad que le interesa eso. Pero bueno, evidentemente te limita, pero te da foco y el foco ujú. tiene ventajas. En Arepita nosotros hicimos un experimento un poco diferente, pero que también se los comparto porque yo no sé qué tipo de comunicadores van a ser ustedes o incluso nosotras podemos ser distintos tipos de comunicadores Sí. en distintos tipos de proyectos o en distintos momentos de nuestra vida, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, en Arepita decidimos combinar el periodismo riguroso, y por lo menos yo trabajé varios años en NTN 24 y en Radio Caracas Radio, ¿No? Y y manejando política y economía, o sea, sí, exacto, fuentes rudas, fuertes. sí, 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 y además en radio, televisión, o sea, como en estos formatos tradicionales, y además he visto la gran transformación de los medios tradicionales Ujú, desde que nosotras estudiamos, que no sé, no existía Twitter y después prácticamente en toda o sea, en los últimos años, el que no esté en redes sociales se pierde de una parte muy importante de la foto, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, está ese ámbito de periodismo riguroso. Pero luego también está eh, la parte, o sea, yo sentía que a mí me gustaba mucho este tema de periodismo y de que las fuentes sean de calidad, pero yo no era la periodista que siempre estaba pendiente de dar el tubazo, ¿sabes? Y Ujú, como todo el ujú. tiempo en Twitter, o sea, que a mí me gustaba un poco sea, tener tiempo también para digerir las noticias. Había por un lado el amor y además el compromiso con el periodismo. Por otro lado, una forma de querer abordar los contenidos que no era con el ciclo de noticias tan efervescente de Twitter o Ujú. Facebook, en donde a veces no puedes ver la fotografía completa. Sí, A mí me además encanta hay mucha Twitter y me inmediatez. encanta Instagram. Exacto, pero es mentira que tú puedes realmente entender la complejidad de lo que Ujú, ocurre en un país, en un mundo, solamente leyendo un tweet, solo sí. quedándote en el titular. Y entonces por eso decidimos diseñar esta experiencia informativa en Arepita, y aunque tenemos redes y nos encanta, en Twitter somos muy activos, también en Instagram, Ujú. en Facebook un poco menos, pero ahí vamos, creo que uno tiene que es saber entrarle a cada público con tu mismo Sí, contenido, pero viendo cuál es la cultura de la red y cuál es la comunidad eso. que se forma ahí. Y para qué necesitas cada red, ¿no? Digamos, para saber cómo comunicar por cada red. Exacto, exacto. Pero aunque tenemos esas redes, nuestro producto principal es el newsletter, el Ujú, boletín. ¿Por qué? Porque ahí es donde sentimos que se puede dar la experiencia de curación de información que nosotros estamos buscando. Entonces, después de que te digo, buen periodismo, más un newsletter súper bien hecho, que mm, tenga las noticias que son, ahora falta otro elemento que viene más vinculado a mi búsqueda un poco más artística o creativa o innovadora de hacer las cosas, ¿no? ujú. Y entonces ahí dijimos, mira, aquí hace falta creatividad. Y nos encanta como contar las formas en ángulos sorprendentes, en maneras realmente innovadoras y diferentes. Pero entonces, claro, allí también para que la gente pueda ver las cosas por ángulos que a lo mejor no las había visto antes, Ujú, necesita creatividad y humor y así la experiencia informativa también es mucho más completa, ¿no? ujú. Porque nosotros vemos eso como una cosa en donde las noticias, a pesar de lo difícil que es enterarte todos los días de las cosas que ocurren, y bueno, en nuestro país es muy duro y ahorita en el mundo Sí, también, ver, sí. o sea, muchas veces la gente decide como alejarse Yo soy una. del... Pero es muy duro y estar todo el día cautivo con eso.
pues es bastante fuerte. Pero sabes que Sí. te interrumpo rapidito cuando hablabas de cómo ustedes le han dado la vuelta a Soy Arepita y además que, bueno, primero que te felicitamos porque ya todo el equipo que está detrás de Soy Arepita, porque evidentemente es una manera distinta de darle contenido informativo a las personas. Sí, sí veo que ahí está muy claro, Dariela, que de alguna manera ustedes también han sido empáticos o están siendo empáticos en cómo una persona, cualquier persona, desearía recibir contenido noticioso, que no solamente es el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, que es lo que está en los medios tradicionales, sino además que ustedes se han ido más allá. Ustedes seguramente están haciendo las cosas pensando, oye, ¿y este lector qué le gustaría saber? ¿Y este que está pendiente de acá, qué le gustaría recibir? Y eso se valora mucho desde el punto de vista de comunicaciones. Bueno, qué lindo que nos digas eso, Caro, porque justamente es lo que buscamos. Y me Ujú. encanta que me hayas dicho porque eso, yo tengo amigos que a veces me decían, oye, yo sé que tú eres periodista, pero a mí esto me desgasta mucho emocionalmente. Y sí, o sea, por eso es tan importante diseñar una experiencia informativa y es en lo que nosotros estamos pensando todo el día Ujú. para que tú de verdad te sientas cómodo, para que sea Ujú. información útil Qué y que bueno. realmente este, la tengas ajustado a tus necesidades. Entonces allí, por Ujú. ejemplo, venía la parte que te comentaba Ujú. de creatividad. A nosotros nos encanta el humor, pero tampoco somos humor político, tampoco somos el chigüire bipolar, que nos encanta, Sí. pero no. Entonces, con esos tres círculos que te dije, o sea, en esa Ujú. intersección nos terminamos encontrando a nosotros y ahí pudimos generar un valor. Qué bueno. Además, en el diseño de la experiencia, por ejemplo, mira, nosotros hemos hecho alianzas con una profesora de yoga para que le dé clases gratuitas, o sea, digamos, por un mes a nuestra audiencia por este tema de, ok, estamos dando noticias, sabemos que la cuestión está difícil, entonces lee solo el boletín. De hecho, tenemos un boletín diario para la gente que le encanta estar informada diariamente y Ujú. también una arepita frita, que es el resumen Ah, yo, semanal con mm, un nivel de síntesis mayor, porque entendemos que también hay gente que esto ya lo sobrepasó y que lo que quiere es un boletín una vez a la semana que ujú. le resuma lo más importante que hubo, lo que tiene que saber, porque también tenemos que saber que la información, nos guste o no, nos sirve para tomar ¿No? decisiones, Y ¿no? es poder, es decir, Es poder, ahorita hoy en claro. día todas las organizaciones necesitan estar informados, los grandes líderes, gente que toma decisiones tiene que estar informada, o sea, es así. Exacto, te guste o no, pero uno sí tiene margen de maniobra, sí tiene control sobre varias cosas que podemos hacer para nuestra información. O sea, entonces por Ujú. eso nosotros cuidamos la dieta informativa de nuestra comunidad y también cuidamos la propia, ¿no? Y sabiendo que si comemos mucha basura, ponte, o sea, si nos metemos en contenidos que no son buenos en términos de calidad noticiosa o que a lo mejor es una gente que lo que hace es verte, o sea, ponerte las noticias siempre, pero Ujú. con esta cuestión de que te deja como en una zozobra, pues eso Mm, tampoco es sí. lo que nosotros queremos hacer, porque al final queremos una visión crítica, o sea, que haya un ciudadano consciente del Mm, momento histórico que le tocó vivir, pero que también se active y que pueda establecer redes y que pueda establecer capital social y bueno, qué ¿sabes? bueno. Queremos hacer que la gente pueda tener la mejor vida posible dentro de las circunstancias que nos tocó. Evidentemente, siempre hay muchas preguntas de, ay, si yo hubiese nacido en otro país, si hubiese nacido en otra época, pero bueno, o sea, estamos aquí, somos los que estamos y vamos a tratar de mejorar las cosas Y hacer las en la cosas de la mayor mejor cantidad de manera lo posible posible. y Es así. nosotros como periodistas damos la información, no podemos caer en un optimismo ciego cuando no es Ujú. algo relevante, o sea, no podemos cambiar la realidad, pero sí podemos diseñar una experiencia informativa que te haga a ti absorberla mejor, adaptarte mejor De y otra usar forma. esa información de una manera útil y constructiva, Y es propositiva. que, y es que además allí, ahí viene entonces el tema de la creatividad, porque evidentemente dar noticias, pues para eso existen los medios que ya pues siguen estando, eso es parte de su estructura, ok, informativa, pero evidentemente el darle la vuelta, y eso ha sido allí como lo creativo de ustedes, justamente, y esto lo vamos a llevar entonces ahora al día a día de las personas, es decir, cómo realmente, hasta dónde llega ese límite de la creatividad, si es que existe, porque también es importante tomar en cuenta esto, Ariela. Bueno, ¿cómo puedo ser más creativo? ¿Cómo puedo incluso recargar mi creatividad? ¿Cómo puedo incluso pensar desde el punto de vista de, bueno, cómo convierto mi cuenta
en cualquier red que usted quiera, ¿cómo convierto mi cuenta en algo realmente que sea inspirador, que sea noticioso, que sea diferenciador, cuando a lo mejor siento que no tengo la creatividad? ¿Cómo ustedes hacen para tener esa creatividad latente todo el tiempo con un tema tan álgido como son las noticias? Porque es lo que tú dices, no lo puedes cambiar, la realidad está ahí. Yo creo que la creatividad es como un músculo que hay que irlo ejercitando. O sea, todos lo tenemos ahí. Hay gente que tú ves que despliega su creatividad más fácilmente que otra, pero también hay mucha gente que no se ha atrevido, ¿no? Y entonces yo creo que lo primero es decidir como tener una mirada un poco más lúdica a las cosas y tratar de ver las cosas de nuestra cotidianidad desde una manera diferente. Hay gente que piensa que a veces para inspirarte tienes que irte a Cancún 2 semanas y Sí, entonces que te pasar, bajes la música. aislarte, Claro, estar... y ojalá, o sea, yo soy la primera que Sí. me quiero ir a la playa. Pero si esperamos a que haya unas condiciones irreales, tampoco funciona mucho, ¿no? Porque Ujú. tenemos que lograr ser creativos y tener esa manera, esa adaptabilidad de ver las cosas dentro de nuestra cotidianidad. ¿Cómo hace la gente para conectarse con el newsletter? O sea, ¿dónde escriben? ¿Cómo se vinculan con eso? Sí, buenísimo. Pueden suscribirse gratis en www.soyarepita.com y Ok, allí pueden tener el newsletter diario o si quieren el semanal allí. Y también nos pueden ok, seguir en redes en @soyarepita, en Instagram, en Facebook o en Twitter. Y bueno, ok, quería buenísimo. saludar a mi mamá, no solo para ser una Claro, buena hija, adelante. sino también para darles justamente un ejemplo de creatividad que viene de Ujú. ella, pero que se los quería compartir. Ahorita todos sabemos bueno, estamos muy encerrados por la pandemia, hay mucha limitación en cuanto a movilidad, tienes que pasar mucho tiempo en tu casa y eso, bueno, nos ha dado que ahora estamos en reuniones de Zooms todo el tiempo o en lives. Trabajamos más de lo que trabajábamos Trabajamos antes. más y es muy pesado y hay Mm, muchas veces nos cansamos de las pantallas, ¿no? Y hay gente que ahora odia los lives y odia los Zooms y yo creo que no es la plataforma, sino también, ujú. y aquí es donde viene la creatividad, el uso que nosotros le damos a ella. ¿Y por qué traía el caso de mi mamá? Mi mamá resulta que está haciendo ahorita recetas, está cocinando con mi hija de 5 años por llamada de Mm, Zoom todos los sábados. qué Entonces, bueno. imagínate, para los que tienen hijos que nos escuchan, sabrán que es difícil a veces poner, o sea, digamos que se pongan a hablar en WhatsApp con los abuelos o gente que tú quieres que ellos tengan una relación, ¿no? Y sobre todo que ahorita con la diáspora venezolana y que todos estamos la mitad en el país y la mitad afuera y regados por el Sí. mundo, pues es complejo a veces mantener las relaciones. Y resulta que yo estuve viendo eso y ellas acuerdan la receta que van a hacer. Yo compro los ingredientes en Buenos Aires, mi mamá compra los ingredientes en Caracas Qué y entonces bueno. ponen a hacer un día merengada de Oreo, otro día ponquecitos. ¿Y qué te quiero decir con esto? O sea, están usando una plataforma, pero la resignificaron y Mm, lograron que la virtualidad tuviese más propósito y una y un actividad vínculo. que es más dinámica para la niña, o sea, en este Qué caso mi bueno. hija, que es enriquecedora para mi mamá porque siente que además, mira, les enseñé a hacer esta receta o la otra, y Mm, van creando memorias en sí, conjunto sí. también, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, te estoy dando este ejemplo familiar. Bueno, mamá de Para mí, Ariela, la felicito por esa idea. sí, Qué sí, sí, bueno, qué bueno. es muy cuchi pero quiero que también la apliquemos en nuestros contextos Mm, laborales, en nuestros contextos sí, personales. O sea, puedes tienes acceso a una gran cantidad de posibilidades, pero hay que atreverse a usar sí, las plataformas que tienes de manera diferente. Como dice Ana sí. aquí, que la virtualidad tenga más Está propósito. súper, está súper. Tú Entonces, sabes que eso es algo que nosotros podemos en, hacer. no, está súper, la verdad, y fíjate que primero que en este momento la tecnología tiene unida a 4 generaciones, que es tu mamá, mi abuela, nosotras, tus hijos, los chamos, y evidentemente eso es valorable, es decir, que ya tú entiendas, bueno, ¿cómo le doy la vuelta a esto? Eso se llama ser flexible, ser resiliente y evidentemente ser empático con la situación en la que estamos y sacarle un propósito a esa conexión entre abuela y nieta que evidentemente no se va a perder porque no estén físicamente juntas. Entonces eso es una cosa que me encanta y además que la felicito a ustedes y a tu mamá especialmente.
Justamente te iba a comentar que nosotros en Conecta tenemos una sesión mensual que se llama Conectados, donde cada mes, desde que empezó más o menos esta cuarentena, le mandamos al equipo algo sorpresa. El Conectados nuestro es mañana, yo no voy a decir cuál es la sorpresa que le vamos a mandar a cada quien, y nos juntamos allí y entonces, bueno, aprovechamos para hablar de otras cosas, de nuestra vida personal, de las cosas internas, de los chistes, de cosas y eso funciona, no es nada más un tema de trabajo, porque pasamos de verdad conectados aquí pues mucho tiempo y eso te genera eso que tú decías de esa experiencia y ese recuerdo que te va a quedar y que no se va a olvidar nunca, ¿entiendes? Porque vamos a salir de la pandemia, pero estoy segura que vamos a seguir en teletrabajo todavía por mucho más tiempo. Ahora, Dariela, ¿qué recomendaciones podemos darles a todos los que siguen conectados a nosotras a esta hora para sus historias? ¿Cómo hacer historias creativas con esa herramienta que tenemos allí, tanto en Instagram o Facebook o cualquier red social que quieran usar? Mira, te voy a compartir la experiencia de Arepita con las historias, ¿no? Para ver Sí. si a alguien le puede ser útil, sobre todo si tienen un área de experticia en la que quieren comunicarse con la comunidad. Primero, uno a veces se asusta y dice, no, voy a tener que hacer unos diseños espectaculares para mis Ujú, historias y editar y música y eso de alguna manera te puede abrumar, ¿no? Entonces yo ujú, creo que es más bien primero pensar en qué es lo que quiero yo comunicar y cómo puedo utilizar de manera novedosa esta plataforma que ya existe, que en este caso es las ujú. historias que nos dan muchísima plasticidad en términos de que puedes jugar con la imagen, con el sonido, con el video, con el texto incluso. Sí. Y entonces, bueno, lo bueno de las historias es que allí ustedes pueden sacar a relucir su fuerte. O sea, Ujú. si lo fuerte de alguien que nos escucha es escribir, bueno, puedes hacer unas historias en donde el texto sea lo que tenga el lugar protagónico, ¿no? El Ahora, protagonista. muchas veces es más el video, ¿no? Y la cercanía de sentir que estás hablando con una persona. Eh, y también en la combinación puede haber posibilidades expresivas interesantes. Entonces, por Ujú. ejemplo, en Arepita, nosotros con el tema de los números de los casos de contagiados de coronavirus en Venezuela o de la política en Estados Unidos y qué pasaría si gana Trump o si gana Biden, eh, son noticias que pusimos en el newsletter que generaban mucho interés, pero que además necesitaban más contexto. Más Claro, y profundidad. nosotros dijimos, bueno, si ya estamos haciendo un trabajo en redactar esto, en pensar, en buscar las fuentes, eso significa que ya tenemos un know-how también de esta noticia y que lo podemos De compartir. conocimiento. Y Ujú, entonces decidimos usar las historias para hacer preguntas, para que la gente nos pudiese hacer preguntas. Entonces, en arroba soy arepita, en Instagram salía de guardia con. Y entonces era de ujú, guardia con un periodista. Podía ujú. ser Alexis Qué Correia, bueno. podía ser Clavel Rangel, Leonel Hernández o yo. Y bueno, nada, allí, por ejemplo, en el caso de la de Estados Unidos, que fue muy popular porque la gente tenía muchas dudas, José de Bastos Ujú. respondía a cualquier inquietud, sea muy complicada, sea algo sencillo, pero que la gente Qué sintiera que bueno. podía tener una relación interactiva con el Qué periodista, bueno. prácticamente en tiempo real. Eso sí, nos poníamos unas horas también de, mira, nosotros vamos a Ujú. estar respondiendo preguntas de 11 a 3 de la tarde hora Venezuela, ¿no? Para Qué también dar bueno. un poco de perspectiva. Y entonces, no solamente nos sirvió como una herramienta didáctica para ayudar a desglosar unas noticias, cosa Ujú. que es importante porque son asuntos complejos y no hay una sola forma de verlos, sino también para entender cuáles son las principales inquietudes de nuestra audiencia. O sea, cuando tú entrevistas, cuando tú interactúas en redes, y esto es con lo que quiero cerrar la respuesta a la pregunta que me haces, Ujú, no es ujú. solo comunicar de yo afuera, yo mis fotos, yo mis pensamientos, no, sino recoger cosas. O Qué sea, fíjate bueno. que aquí nos están dando comentarios, preguntas, ideas, cuando decimos algo que les gusta, lo comentan, cuando algo digamos, lo quieren cuestionar, también lo pueden cuestionar. Entonces, después de este live, no es solo como el hecho de hacer el live, sino de ver, oye, ¿Qué qué provecho se le fragmentos de mi saca? conversación Ujú. resonaron con la gente y eso qué me quiere decir a mí como Exacto. comunicadora, ¿no?
en qué temas debo explorar con más profundidad, cómo, Ujú. cómo la audiencia me está nutriendo a mí. Entonces, Sí, creo que ver las redes como un mecanismo de doble vía, en donde vamos a aportar valor, que es muy importantísimo también. O sea, ustedes siempre sientan que producen contenido que realmente sería interesante de escuchar y que está aportando valor, está qué mejorándole la bueno. vida en algún ámbito a una persona. Y mejorando puede ser desde dar un buen consejo de cómo aprovechar de renovar unos zapatos viejos hasta cómo tener una mejor dieta informativa en el caso periodístico, hasta Ujú. cómo entretenerte. Y, o sea, también esto no podemos perder el, el espacio de entretenimiento en las redes, pero siempre Sí, tener este objetivo en claro, ¿no? De que, bueno, que queremos aportar valor y que eso ¿y tiene y el para qué? estar allí presente. Yo pienso que al final del día es como, lo primero es, bueno, tener claro para qué, o sea, para qué tú quieres comunicarte, para qué tú necesitas comunicarte por cualquier red que tú decidas tener. Segundo, por supuesto, entender la audiencia, como tú dices, porque no es nada más hacerlo por hacerlo, sino que, bueno, también tienes que sacar ese provecho y estar atento a escuchar lo que la gente quiere. Y creo que como una tercera forma es lo que tú hablabas de atreverse, y atreverse con coherencia, porque a veces uno ve también que sí, la gente se atreve, pero tú dices, oye, o sea, cuidado, ¿no? Cuidado con lo que estás haciendo, cuidado con no pasar ese límite de yo exhibirme yo como imagen, ¿sí? Como cuerpo, o realmente dar un contenido de valor para el que me está siguiendo. Y por supuesto, Dariela, bueno, desde el punto de vista de la creatividad, también me encanta que a veces creemos que la creatividad, como tú decías, se consigue pues en unos días de vacaciones. A veces sencillamente es como salirnos de la caja. Y yo creo que ese darle una resolución a algo te da creatividad. O sea, yo creo que allí la creatividad surge porque tienes que solucionar. Ya, listo. O sea, tienes que darle la vuelta porque la cosa tiene que salir y se acabó. Entonces, bueno, ahí es también algo importante para el que nos está escuchando de cómo ser creativo, lo tenemos. Tenemos la creatividad, todos Claro, tenemos esa competencia. mira, muchas veces es paradójico, ¿no? Porque pues en la creatividad es una forma de ser libre, ¿no? También, o sea, Mm, de diseñar unos nuevos límites a una realidad que ya pensabas que era establecida. Y uno, justamente hay veces que los límites extraños que te pone la cotidianidad, tipo de hay un bajón de luz, se fue el agua, o sea, y que son mm, molestos ujú. y que no deberían ser así, pero bueno, son, pueden ser también una oportunidad para poner tu vida, o sea, digamos, para ver las cosas desde un ángulo completamente distinto y ver eso, o sea, y sacar esa recursividad, esa capacidad de resolver que tenemos mucho los Sí, venezolanos, pero ponerla al servicio también de cómo de resuelvo otro. yo, Mm, digamos, un problema del otro, y en ese sentido es comunicando con valor, comunicando, siendo empático, y también buscando esa manera, esa idea innovadora, esa nueva forma de ver las cosas que va a hacer que nuestro contenido resalte. qué Y bueno. entonces verlo dentro de las limitaciones, saber que a veces las limitaciones te ponen en una situación que te hace pensar en cosas distintas, que a lo Mm, mejor si hubieses ujú. tenido tu cotidianidad perfecta, pulcra, sin altibajos, no hubieses No estado lo ves, en ese no estado lo ves. mental en Sí. donde es posible que consideres opciones nuevas. Sí. Dariela, aquí está preguntando Ana, ¿se genera conexión emocional a través de las historias de Arepita o se mantiene la objetividad periodística? Mira, Ana, yo no lo veo, es una excelente pregunta, y yo no lo veo como algo mutuamente excluyente, ¿no? Ujú. Históricamente, a nosotros nos decían en el periodismo que, bueno, que había que tratar de mantener como distancia eh, tanto de la noticia como de los espectadores, y eso Ujú. como en búsqueda de una seriedad, de una distancia emocional. Pero también, conforme ha avanzado el tiempo, nos hemos dado cuenta que el periodismo tiene que buscarse y hacerse de una manera rigurosa, pero no puedes olvidar que estamos tratando con humanos, con seres Sí, humanos. la humanización, sí. Exacto, desde las fuentes hasta,
hasta las personas que consumen el periodismo, que consumen las Ujú. historias. Y entonces también a nosotros en Arepita nos interesa eh, el efecto emocional que vayan a causar cierto tipo de noticias. No las escondemos, porque si hay cosas que Ujú. hay que saber, por más duro que sea. Pero sí tratamos de diseñar que, o sea, el boletín de manera tal y poner las redes de manera tal que, por ejemplo, o sea, si un día lo tenemos muy pesado de noticias, a lo mejor en la masa o en la concha tratamos de poner algo que igual nos conecte con lo venezolano, pero que busque un ángulo diferente y que de alguna manera la gente sienta que se nutrió, pero que no se quedó con ese sentimiento de zozobra. O sea, Qué tratamos de bueno, que en el boletín puedas tener toda esa experiencia y tratamos de buscar conexiones con lo venezolano qué en lugares bueno, inesperados. Y además es divertidísimo. Por qué lo menos una bueno. vez nos pusimos a buscar como las partes de las series o películas en donde mencionaban a Venezuela. Y era ¿Qué loquísimo. tal? Por ejemplo, en un capítulo de Friends, y entonces sale Venezuela luego también en una película que dicen que, ahorita se me olvidó el nombre de la película, pero Hay si alguien lo varias, hay sabe nos varias. dice que es de como que vienen unos extraterrestres y ponte, vienen como 5 naves espaciales y una de esas aterriza en Maracay. Y es una película de Hollywood. Entonces, y digamos que eso es una manera diferente de conectarte con tu nacionalidad, con este gentilicio que además ha sido tan difícil de procesar en los últimos años y la verdad es que tenemos que estar orgullosos de lo que somos, Sí, total, de que somos total. venezolanos. Estamos viviendo momentos muy difíciles, pero esto también nos va a dejar enseñanzas y también el tema de hacer red. Ahorita es Sí, súper importante y yo creo que sí. con la información y con la creatividad y dejando a la gente, o sea, si tú dejas a la gente que solo lea las noticias como son ahí, como sin estar pendiente de la parte empática, como que no le haces más caso y ya, una porquería, el mundo se acabó, yo me aíslo, yo me desmovilizo Mm, y soy infeliz. Y sí, eso no, no es no, lo que no. nosotros queremos crear en el mundo, o sea, queremos crear Queremos contenido transformar. No, yo de estoy de acuerdo valor contigo también. y Sí, que te haga cuestionar la realidad, que te haga querer sí. cambiarla. Es verdad que a veces la frustración es necesaria para querer cambiar la realidad, pero no puede ser tanta la frustración que te inmovilice, que pienses Sí, que no puedes hacer nada, porque la verdad es que sí, siempre hay espacios de acción, desde la junta de condominio, o sea, que decimos, desde oye, qué todo. fastidioso, hasta eh, en la coordinación por el cambio climático en la Tierra. O sea, tenemos tantas Sí. esferas que no podemos quitarle peso a nuestra propia capacidad de incidencia. Es eso, es buscar crear una experiencia que sea seria, pero que no te inmovilice o que no te frustre tanto que te Sí. aísle. Yo sí voy a reparafrasear tu respuesta y yo estoy de acuerdo en que sí están haciendo conexión emocional. Yo creo que parte de lo que está haciendo Soy Arepita tiene que ver justamente con esa humanización de la noticia y darle ese toque distinto de positividad, porque al final del día hay gente que está haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas distintas, estamos aportando desde cada una de nuestras áreas de trabajo y de expansión. Y esto tiene que ver con el liderazgo que en algún momento vamos a poder transformar lo que está pasando y tenemos que aprender. Y aprendemos también de la información y aprendemos también de la comunicación. Y Dariela, la verdad, ya se nos va a poner una hora de conversación. Yo quiero de verdad agradecerte de parte de todo el equipo de Conecta Comunicaciones, del Team Conecta, y por supuesto a todo el equipo de Soy Arepita, que por supuesto el mejor de los éxitos, están haciendo las cosas súper bien. Emprender no es solamente decidir, ah, yo voy a hacer algo. Emprender también es hacer algo y darle algo novedoso. Y ustedes creo no, estoy segura que lo están haciendo. Así que bueno, les deseo lo mejor. Me voy a conectar al newsletter porque te prometo, te digo que no lo tenía, pero me voy a conectar. Dariela, te dejo unos minutos para que te despidas, para que nos dejes un mensaje final y por supuesto, muchas gracias por tu tiempo. De verdad que ha sido una conversación y a todos ustedes que están conectados allí, pues gracias por haber estado durante este rato de conversación. No, Caro, gracias a ustedes, a Ana. La verdad es que ha sido una conversación súper nutritiva, de esas que te Qué dejan bueno. sintiendo bien y donde te conectas Mm,
con nuevas ideas, tenemos que buscar eso, cosas que nos recarguen de buena energía, ¿no? Sí, Y bueno, los invito a todos a que se suscriban a Arepita en www.soyarepita.com. Si quieren el diario, el newsletter diario, buenísimo. Si quieren el semanal, también está bien. qué Y bueno, bueno, qué nada, y bueno. también los invito a que nos nutran, a que sean parte de la comunidad y a través de las redes de @soyarepita, en Twitter, en Instagram o en Facebook, nos pasen esos datos novedosos de la venezolanidad, de su ciudad, de las cosas con las que crecieron, que nos hacen conectarnos y nos hacen tejer redes y colaborar de modos mucho más Qué bueno. valiosos y con más propósito. Que Dariela, te deseo todo lo mejor, muchas gracias. Seguimos en contacto, también estamos a la orden desde Conecta Comunicaciones, porque somos apasionados de esto y nos encanta poder conectar con gente que está haciendo las cosas bien, con pasión, con amor, con valores. Y bueno, seguimos pendientes desde todo el contenido que estamos haciendo para todos ustedes con mucho cariño. Un beso, Dariela, que pases feliz Bye, noche. nos Chao, vemos, feliz saludos a noche para todos. todos.